Por eso en esta mañana para mí es un gozo poder compartir la bendita palabra de nuestro Dios. Tengo que decirle que no hay nada que nos pueda separar del amor de Dios. Por eso cuando nosotros venimos al Señor, nosotros entramos en una guerra espiritual permanente. Y algunas veces en esa guerra vamos a salir heridos y pecamos. Pero dice la palabra, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y una cosa importante que Él dice, que Él nos promete a nosotros, que cuando Él oye su pecado y usted se arrepiente, Él dice, yo tomaré tu pecado, lo echaré al fondo del mar y nunca más me acordaré de ese pecado. Por eso muchas veces decimos que tenemos un Dios que ha perdido la memoria, pero eso se llama misericordia, hermano. Se llama misericordia, porque Él conoce nuestras debilidades. Por eso tenemos que aprender a depender de Él. Por eso en esta mañana quisiéramos compartir algunas ideas. Y eso tiene que ver con destruyendo gigantes enemigos en nuestra vida. Y yo quiero decirle, sí, hay gigantes en su vida que tratan de destruirlo. Hay gigantes. Por eso tenemos que entender que la palabra de Dios nos recuerda constantemente que cuando venimos al Señor hay tres enemigos que tenemos que combatir, porque Dios confía en que nosotros lo podemos hacer. Si nosotros no pudiéramos hacerlo, Él no nos hubiera permitido que esos enemigos estuvieran ahí. Pero Él sabe que podemos hacerlo porque nos dio las herramientas para hacerlo. Tenemos tres enemigos que siempre combaten contra nosotros: la carne, el mundo y Satanás. No lo olvidemos. Esta carne nuestra es una carne que está pervertida por el pecado. Y si usted quiere, vaya al Antiguo Testamento y usted se va a dar cuenta cómo Dios nos enseñó que por más que nosotros luchemos, nunca vamos a ser perfectos. ¿Por qué? Porque por eso tuvo que morir el Hijo de Dios en la cruz. Porque entendiendo que nosotros no podíamos ser perfectos para entrar al cielo, dice la palabra en Hebreos 10:14, y con un solo sacrificio hizo perfecto a los santos para siempre. O sea que los santos no somos perfectos sin Cristo. La religión no salva. Ser evangélico no salva a nadie. El que murió en la cruz se llama Jesucristo. Es una persona. La salvación es una relación, no es una religión. Es una relación con el Dios del universo. Por eso agradecemos al Señor que en esta mañana podamos compartir estas ideas de manera que nosotros entendamos que al ser obstáculos en nuestra vida, al haber gigantes en nuestra vida, tenemos que practicar unos principios que nos ayuden a caminar de manera victoriosa. El propósito de Dios es que nosotros seamos victoriosos en Cristo Jesús. Porque nuestra carne es imposible. Es en Cristo Jesús. Por eso tenemos que entender esto. Hay dos porciones donde aparece la palabra gigantes. Uno es en Génesis 6:4 y uno es en Números 13:33 que leímos. Es interesante que el Señor nos permite ser conscientes de que hay gigantes en nuestras vidas de vez en cuando. Y que cada vez que nosotros querramos avanzar, hay alguien que se va a oponer para que el propósito de Dios no se cumpla. Déjeme decirle, la razón por la que hay gigantes y hay obstáculos es porque Dios quiere que su propósito se cumpla. Pero es interesante que si usted va al Nuevo Testamento y comienza a ver la vida de aquellos que empezaron la carrera con nosotros, la mayoría murió o decapitado, o crucificado, o quemado, o se lo comieron los leones. Lo que quiere decir que la vida cristiana no es un piece of cake, como dicen en inglés, no es un pedazo de bizcocho. La vida cristiana
Es una lucha permanente contra obstáculos y gigantes que se oponen a que el propósito de Dios se cumpla en nosotros. Como eso es así, tenemos que tener mucho cuidado. Mucho cuidado. Vamos a orar en esta mañana y vamos a leer una corta porción en Números 14 y de ahí seguimos. Dice la palabra de Dios, Números 14, versículo 1. Entonces toda la congregación gritó y dijo, y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Todos los hijos de Israel se quejaron contra Moisés y Aarón. Toda la congregación les dijo, ojalá hubiéramos muerto en la tierra de Egipto. Ojalá hubiéramos muerto en este desierto. ¿Por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada? ¿Para qué nuestras mujeres y nuestros niños pequeños sean una presa? ¿No nos sería mejor volver a Egipto? Y le decían unos a otros, nombremos un jefe y volvamos a Egipto. Padre, te damos gracias en esta mañana, te damos gracias por tu amor, tu compasión, tu fidelidad. Te damos gracias por la vida que nos da, por el privilegio de ser tus hijos, por el privilegio de tener vida eterna en Cristo. Gracias, Señor, porque sin nosotros ser perfectos, sin nosotros estar siempre arriba en victoria, tú nos amas. Y nos has recordado que lo único que tenemos que hacer es reconocer el pecado, confesarlo y darle para adelante, porque esta es una batalla que no se para hasta que nos vayamos a tu presencia. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Por eso, en esta oportunidad quisiéramos compartir cómo destruir esos obstáculos, esos gigantes que hay en nuestra vida. Y tenemos que tener una vida organizada, una vida donde algunos principios se practiquen de manera permanente. Muchas veces nosotros pensamos que venir a la iglesia es suficiente. Déjeme decirle que no es así. Muchas veces pensamos que orar durante el momento de comer es suficiente para la oración. Eso no es así. Nosotros estamos llamados a vivir permanentemente en la presencia del Dios del universo, a través de la oración, a través de la comunidad en la iglesia. Pero tenemos que entender que para destruir esos obstáculos debemos practicar los siguientes principios. Principios que nos van a ayudar a ser victoriosos. Primero, conozca a su adversario, número 1, Satanás, y su modo de operar. Por lo tanto, elimine en su vida todo lo que él pueda usar en su contra. Quizás esa fue la razón por la cual Moisés cambió el nombre de Oseas, que quiere decir salvación, por el nombre Josué, que quiere decir el que salva es Dios. Muchas veces, quizás en nuestra propia vida, hay situaciones que nosotros tenemos que cambiar. Dice la palabra que en Cristo nosotros somos una nueva criatura. Y dice, las cosas viejas, y he aquí, todas son hechas nuevas. Entonces, nosotros somos una nueva criatura en Cristo. Pero eso no implica que somos perfectos, y Dios lo sabe. Déjeme decirle, antes de yo nacer y de usted nacer, ya Dios le conocía. Y si usted quiere ver eso, vaya a Jeremías capítulo 1 y 2 y usted se va a dar cuenta cómo Dios le dice a Jeremías, mira, muchacho, antes de que tú nacieras, yo te conocía. Y antes de que yo te pusiera en el vientre de tu mamá, ya yo te elegí para ser testigo de las naciones. Lo que quiere decir que Dios nos conoce desde antes de nacer y por lo tanto ya Él supo cuando metimos la pata y aún así nos ama. Por eso no escuche al enemigo que quiere decir o hacernos creer que Dios solamente perdonó mis pecados pasados. No, todo pecado presente que se confiese es perdonado. Todo pecado futuro que se confiese es perdonado. Por lo tanto, usted tiene que estar alerta, porque el enemigo va a tratar de que usted caiga a través de la artimaña del enemigo. Mire lo que dice
Primera de Pedro 5:8 dice, sed sobrios y ¿qué? Y velad. ¿Qué quiere decir velar? Hay que estar atento. Hay que estar atento. Y velad, vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Y dice, resistid al diablo, estando firmes en la fe, sabiendo que los mismos sufrimientos se van cumpliendo entre vuestros hermanos en todo el mundo. Nosotros no somos los únicos que estamos pasando por dificultades. Toda persona que confesó a Cristo como su Señor y Salvador, le dijo a Dios, yo quiero ser parte del ejército divino, del ejército de Dios. Y entonces usted se constituye en un enemigo de Satanás. Y Satanás es enemigo suyo. Por lo tanto, usted tiene que entender que usted tiene que actuar con fe, con sabiduría, y no se meta donde usted no tiene que meterse. Como el pastor que encontró a un miembro de su iglesia frente a una discoteca y le dice, muchacho, ¿qué tú haces aquí? Dice, buscando la tentación para vencerla. Déjeme decirle, nosotros no vamos a poder vencer la tentación sin la dirección del Espíritu Santo en nuestra vida. Es imposible. No se puede. No intente. No, yo voy ahí y yo entonces no me borracho igual que los otros. No se meta en ese problema. Dice la palabra que el enemigo sabe nuestras debilidades. Quiero decirle que Satanás nos conoce a nosotros más que nosotros mismos. Y una de las razones por que nosotros vivimos declarando cosas. Como alguien que una vez dijo, bueno, yo con el dinero no caigo, pero con las mujeres quizás caiga. Bueno, entonces Satanás dijo, mujeres para este. Si usted dice lo contrario, entonces aparece por ahí dinero fuera de sitio y entonces usted se lo mete en el bolsillo porque usted dijo, yo con las mujeres no caigo, pero con el dinero tal vez. Señores, uno de los principios en nuestra relación con Dios es una relación con el Dios del universo a través de la oración. Mire, Satanás oye todo lo que usted dice. Él no puede leer. Él no es omnisciente, él no está en todos los sitios, él manda a sus demonios. Por lo tanto, usted tiene que tener cuidado. Usted tiene que conocer al adversario. Usted tiene que saber cuándo Satanás puede tratar de derribarlo o derribarla. Usted tiene que conocer eso. Usted tiene que conocer eso. Usted tiene que conocer cuáles son sus debilidades y cuáles son sus fortalezas, porque Satanás ya la conoce si usted no lo sabía. Entonces, él nos va siguiendo toda nuestra vida. Y él tiene un expediente para cada uno de nosotros y dice a esta es su debilidad y a esta es la debilidad. Y entonces nos lleva a entrar en una situación pecaminosa y nosotros tenemos que reconocer, como dice la palabra, que tenemos que confesar nuestros pecados. Por eso se proveyó para la iglesia lo que se llama la cena del Señor. Dice la palabra que cuando nos vayamos a tomar la cena, dice la palabra, revísese cada uno y tome así, coma del pan y beba de la copa. Ahí no dice, revísese y si hay pecado no la tome. No, si hay pecado usted confiesa y el Señor le perdona. Para eso es la Santa Cena, para revisarnos. Denle un aplauso al Señor. Alguien me decía el otro día que estaba en una iglesia. Entonces parece que cometió una falta y le dijeron, tiene 5 meses sin la Santa Cena. Esto es una barbaridad. Yo no sé de dónde sacan eso en la palabra. Si la Santa Cena es un momento para revisarnos, ver los pecados de nuestra vida y confesarlo y participar del cuerpo. Por lo tanto, conozcamos al adversario número uno. Claro, también dice la palabra que la carne, esta carnota que hay aquí, que siempre nos está demandando cosas. Y no, que tú eres esto y tú eres lo otro. Y entonces lo hace sentir a usted más alto y mejor que todos. Pero esa es la carne. Tenemos que tener mucho cuidado. Dice la palabra que esos son enemigos. La carne. Y no solamente la carne, también el mundo. Y dice la palabra, por si usted cree que esta sociedad se va a mantener permanentemente, dice la palabra, y el mundo pasa y sus
deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios, ¿qué? Permanece para siempre. Entonces, usted lo que tiene que hacer es fájese con el mundo y no se preocupe que ya Dios tiene la respuesta a todo esto. Entonces, principio número 1, conozca a su adversario Satanás, que es el número 1. No es porque él puede estar en todos los sitios, pero él tiene un ejército de demonios. Vaya al libro de Daniel para que usted vea cómo opera el enemigo, mandando, etcétera, etcétera. Cada ciudad en este mundo tiene demonios que están tratando de que el propósito de Dios no se cumpla en esa ciudad. Cada país tiene demonios. Cada generación de individuos han sido atacados a través de los años por huestes espirituales de maldad que lo que quieren es destruir el propósito de Dios en su vida. Todos nosotros hemos recibido promesa de nuestro Dios, ¿sí o no? Esa promesa usted tiene que esperarla. El pueblo de Israel tuvo que esperar 400 años para recibir la tierra prometida. Claro, usted tiene que entender, como dice la palabra, que para Dios 1000 años es como un día y un día como 1000 años. Por lo tanto, no valore el tiempo de Dios en función del tiempo humano. Jesucristo fue prometido y pasaron 500 años antes de que se diera la profecía: oh Belén, tú Efrata, de ti nacerá, etcétera, etcétera. Lo que quiere decir que todo está planeado. Mire, nuestro Dios ha planificado nuestra vida desde antes de nacer. Oiga eso. Desde antes de nacer, Él le ama. Y aunque usted tome una ruta equivocada, en un momento dado Dios se va a encontrar con usted y usted con Dios, y su vida va a ser diferente. Pero la idea de pensar que los que estamos aquí somos santos perfectos y los de afuera no es así. Dios usa al que le dé la gana. Claro, usted tiene que entender que Judas, dice la palabra que era ¿qué? Ladrón. Sí, pero si hubiera sido yo Jesús, le digo, no me pongan a Judas, que a ese hombre le gustan los cuartos. Pero dice la palabra que Judas fue el tesorero. ¿Por qué? Dios quería hacer algo en su vida. Dios quería hacerlo de alguna manera. Entonces, tenemos que entender eso. Conozca a sus enemigos, porque de esa manera nosotros vamos a salir victoriosos. Número 2, principio número 2. No se deje llevar por las circunstancias o por lo que usted vea o no vea, lo que usted oiga o no oiga. El enemigo gana la batalla aquí. Aquí se gana o se pierde toda batalla. Y el enemigo sabe cómo usar su mente para destruirlo a usted. No crea todo como usted lo vea. Mire, interesante, un hombre que nosotros hemos conocido a través de la palabra, en Jueces 6, 12, 13, y se le apareció el ángel de Jehová a Gedeón y le dijo: Jehová está contigo, oh valiente guerrero. Y Gedeón le respondió: qué bonito. Si Jehová está con nosotros, ¿por qué tenemos tanto problema? Porque Gedeón no entendía el propósito de Dios. Pero ahí estaba diciendo, Dios estaba hablando verdad. Poderoso, guerrero, Dios está contigo. No es verdad que alguna vez el enemigo le dice: y tú no di que eres cristiano y mira todos los problemas que tú tienes. ¿Eso es así? Bueno, no le crea al enemigo. No deje que la circunstancia, no importa cómo sea, usted tiene que entender que Dios tiene la última palabra en todo. Bueno, usted falló, dice la palabra, nada nos separará del amor de Dios. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ángeles, ni nada, ni la muerte siquiera. ¿Por qué? Porque Dios se propuso amarlo a usted y a mí como somos. Y trabajar en nuestra vida como somos para hacer de nosotros líderes. Gente que ame al Señor a pesar de las debilidades y carnalidades nuestras. Por lo tanto, lo que menos puede hacer la iglesia o no debe hacer es tener expediente de todos los miembros. Mire, ¿tuviste la hermanita? Ay, Dios mío, esa mujer, esa no está orando ni ayunando porque viene como una carnalota. Y tuviste el hermano que lo que anda es chismeando. Bueno, déjeme decirle,
el Señor murió y nos conoció desde antes. Él sabía cuándo íbamos a meter la pata y decidió amarnos, pero nos dio, lo repito, el recurso de la confesión. Por eso, cuando los discípulos le dicen al Señor, pero Señor, enséñanos a orar. Y Él dice, ok, le voy a enseñar a orar. Y algunos creen que esta es una oración para algunas religiones. No, esta fue la forma en que el Señor le dijo a sus discípulos: cuando ustedes oren, oren así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día danoslo hoy, y perdona nuestros pecados así como nosotros perdonamos los pecados de los demás. Eso no es de religión, eso es de relación. Lo que quiere decir que la palabra nos dice que nosotros debemos ver en Dios nuestro Padre. Él es nuestro Padre. ¿Qué es lo que hace el Padre? Cuidar de nosotros. Pero hay algo que se incluye en el Padre nuestro y es la confesión. Perdónanos, así como nosotros perdonamos a otros. Me acuerdo alguien que ofendí de juego así. Y cuando digo perdona me dice: no, yo no perdono a nadie, yo no perdono. Pero hermana, no, dejémoslo ahí. O sea, imagínese usted, Dios nos perdona, pero nosotros no podemos perdonar. No hay nada tan grande que usted haya hecho que impida que Dios le perdone al confesarlo. No lo hay. Eso es lo que dice la palabra. Eso es lo que dice la palabra. No importa. Por eso nos revisamos, encontramos pecados, lo confesamos y Dios nos perdona y nos dice: y yo me voy a olvidar. Algunos de nosotros, alguien le falla y le dice: yo te lo dije a ti, no, vete por ahí. No, Dios nunca me ha dicho a mí: yo te lo dije. Nunca. Porque Él olvidó los pecados que yo confesé, al igual que los pecados de cada uno de ustedes. Entonces, en este mundo no hay nadie que no merezca el perdón de Dios, porque para eso Cristo murió en la cruz. Dice la palabra de Dios, dos versículos que nosotros conocemos, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que los buenos, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero usted sabe lo que dice el 17, que también se nos olvida. El 17 dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar el mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Y nosotros, denle un aplauso al Señor fuerte, porque Él lo merece. Y nosotros no entendemos que la salvación es un regalo que se recibe cuando yo acepto a Cristo como Señor y Salvador de mi vida. La palabra de Dios dice que tengo que luchar contra estos gigantes, contra estos obstáculos. Yo algunas veces cuando leo esto digo: Señor, pero ¿para qué tú mandaste a esta gente? Porque desde que ellos vieran eso se iban a apocar. Mire, Dios hizo eso para que cuando vinieran los problemas entendieran que nosotros vamos a tener problemas siguiendo a Cristo. Si usted cree que el camino cristiano es un camino de rosa, usted se equivocó, usted está en el lugar equivocado. Todos nuestros líderes en la iglesia primitiva murieron de la forma más horrible. Y entonces nosotros queremos vivir la vida cristiana loca. No, aquí no hay sufrimiento. Ay, no, aquí no hay, no. Tú quieres que todos tus problemas se resuelvan. Vete, acepta a Cristo. Bueno, eso tiene doble verdad. ¿Por qué? Porque hay circunstancias en nuestra vida que Dios la permite para moldear nuestra vida. Mire, la escuela de Dios para sus hijos se llaman los problemas. Así que si usted dice que, pero yo pensé que cuando uno venía a Cristo no tenía problemas, pues mire, yo le voy a decir la verdad: usted está en el camino equivocado. ¿Por qué? Porque Satanás está tratando de destruir su vida y su relación con Dios desde que usted aceptó, levantando la mano diciendo: yo quiero ser creyente en Jesucristo. Por lo tanto, usted tiene que entender eso. No se deje llevar por la circunstancia.
pastor, pero es que yo tengo muchísimo aplicando por un trabajo y no me lo dan. Esté tranquilo. Quizás Dios tiene otra cosa. Yo me acuerdo en los Estados Unidos, este joven que viene y me dice, pastor, yo voy a renunciar del trabajo. Digo, ¿por qué vas a renunciar? No, esa gente no le pagan a uno bien. Yo llego a las 6 y pico y todavía a las 9 no comienzan a trabajar. Le digo, déjame hacerte una pregunta. ¿Tú oraste por ese trabajo? Me dice, sí. O sea, tú oraste, Dios te lo dio y ahora tú se lo vas a devolver a Dios. ¿Tú estás loco? Si usted oró por algo y usted entiende que Dios le contestó, persista que Dios tiene un propósito en eso. Y yo me acuerdo que un par de semanas después viene el joven y me dice, pastor, usted no sabe lo que pasó. Digo, ¿qué pasó? Otra compañía vino y compró la compañía mía y ahora nos aumentaron el sueldo a todos. Le digo, si tú te hubieras ido, no hubieras recibido la bendición que Dios tenía para ti. Los creyentes no nos movemos por emoción, por sentimiento. No podemos hacer eso. Nosotros tenemos que movernos a través de la oración. Señor, cumple tu propósito en mi vida. Tercer principio, no deposite su confianza en lo temporal, sino en lo eterno. Mire, dice la palabra, el mundo pasa, pero el que hace la voluntad de Dios permanece. Entonces, ¿por qué tiene que usted pensar que usted va a ser feliz cuando usted, yo me muero por comprar mi casa de tejido cuántos pisos y me muero por tener el carro del año y qué sé yo qué? Mire mi hermano, trate de depositar su confianza en valores eternos. Lo eterno, nosotros pasamos, déjeme decirle que nosotros no nos vamos a llevar cuando muramos ni un titulito de lo que tenemos. Y déjeme decirle también, no nos vamos a llevar el dinero, porque si somos esposos, las mujeres se quedan con ellos, y si son mujeres, los varones se quedan con ellos. No hay de otra. No lo vamos a llevar con nosotros, es imposible. Ahí en Texas hay un cementerio donde alguien dijo, no, ese carro yo me lo llevo, y le hicieron una tumba del tamaño del carro y ahí enterraron al hombre. Pero ya lo que hay son los huesos. Pero el carro está ahí, porque eso no se va. Entonces, no deposite su confianza en lo temporal. Dice Número 14, 2, 4, todos los hijos de Israel se quejaron contra Moisés y Aarón. Toda la congregación le dijo, ojalá hubiéramos muerto en la tierra de Egipto. Ojalá hubiéramos muerto en este desierto. ¿Por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada? Nombremos un jefe y volvamos. Dice la palabra, lo menos que nosotros los creyentes debemos pensar es volver para atrás. Mire, esto no es devolverse, esto es seguir hacia adelante. Esto es seguir. Bueno, pero que Dios dijo que no iba a bendecir. La bendición va a venir, pero tú tienes que tener confianza en las palabras y la promesa de Dios. No se olvide que Dios es un Dios de pacto y Él nunca rompe su pacto. Pero Él quiere ver que nosotros esperamos en Él. Usted tiene que esperar en el Señor. Usted tiene que, no importa la circunstancia, lo eterno es más importante que lo temporal. Lo eterno, su salvación es más importante que la cuenta de banco. Todo lo eterno es más importante que todos los títulos que yo pueda tener o que usted pueda tener. Todo eso se queda. Y si no lo busca rápido, cuando venga el próximo, no tira lo que ya no está por aquí. Eso. Entonces, depositemos nuestra confianza en lo eterno, no en lo temporal. Cuarto principio, la destrucción del enemigo está en manos de Dios. No en que pensemos que somos perfectos delante de Dios y que podemos vencer al enemigo. Deuteronomio 9, 4, 5 dice, cuando Jehová tu Dios los haya echado de delante de ti, no digas en tu corazón, por mi justicia Jehová me ha traído para tomar en posesión esta tierra. No es por tu justicia, porque muchas veces pensamos que entonces nosotros somos más santos que todos. Y entonces decimos, ay, ¿por qué Haití le va así? Porque son unos pecadores todos. Bueno, espérate, aquí hay pecadores y nos va mejor que allá.
simplemente porque Dios está trabajando en una nación que le dio su tradición y su historia a los vudú. Pero Dios tiene que destruir eso. Entonces, Dios está en control absoluto. Por lo tanto, nosotros no somos nadie para llamar o para condenar a un haitiano o a otra persona. Simplemente ustedes no saben la lucha, el peso que significa. Usted sabe lo que es la bandera dominicana, tener la Biblia abierta y decir Dios, patria y libertad, y que la bandera haitiana tenga el tambor vudú. Bueno, eso establece diferencia. Usted lo puede creer o no lo puede creer, pero nosotros somos una nación bendecida. Somos una nación bendecida. Tenemos que agradecer que Dios nos ama. Por lo tanto, no pensemos que Dios nos bendice porque somos perfectos y santos. No, el perfecto y santo se llama Jesucristo. Y por eso cuando Dios ve a Juan Guerrero, no me puede ver directo, me tiene que ver a través de Jesucristo. Y cuando ve a Jesucristo dice, mi siervo Juan es perfecto. Bueno, porque tú estás viendo al Señor. Y eso pasa con todos nosotros. Dios nos ve a través de Jesucristo. Y por eso nosotros tenemos que agradecer. Dice el quinto principio, los gigantes o fortalezas se destruyen con los recursos divinos. Recursos divinos. Esa cuestión de que voy a ir, me acuerdo una persona que estaba buscando curarse y entonces parece que cayó en la trampa de ir donde un brujo y supuestamente un creyente. Y entonces coge pon del brujo y digo, ¿y qué pasó? Oh, pero el brujo me dijo, yo veo algo grande en tu vida. Dice, no, pero ese es el Espíritu Santo, yo me voy de aquí. Mire, no hay nada más poderoso que el Espíritu Santo en nuestra vida. No hay. No hay demonio, no hay brujería, no hay nada. Ese Espíritu Santo es uno de los recursos más importantes que tiene la iglesia y está a nuestra disposición. Por eso David en el Salmo 51 decía, por favor, Señor, no quite de mí tu Espíritu Santo. Porque usted sabe lo que hace el Espíritu Santo. Que cuando nosotros metemos la pata, nos dice, metiste la pata. Dice la palabra, confiesa, arrepiéntete y dale para adelante. Porque esto no es cuestión de echar para adelante. Dice la palabra en Romanos que nosotros no somos de los que caemos para quedarnos abajo, sino que nos levantamos a través de la confesión para seguir adelante esta lucha espiritual. Gloria a Dios. Número 14, 7 y 8. Y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo, la tierra por donde pasamos para explorarla es buena en gran manera. Si Jehová se agrada de nosotros, nos introducirá en esta tierra. Él nos entregará la tierra que fluye leche y miel. Pero hay un principio. Si Jehová se agrada de nosotros. Déjeme decirle, trate de agradar a Dios en cada momento de su vida. Va a ser difícil porque el enemigo en alguna oportunidad le va a hacer caer. Pero usted reconozca el pecado. Primera de Juan 1, 9 y 10. Reconozca el pecado, confiéselo y dele para adelante, que esto es una lucha espiritual permanente. De la única manera que termine esta lucha es cuando ya nosotros hayamos salido de esta tierra. Pero mientras nosotros estemos en esta tierra, vamos a tener serios problemas en nuestro caminar con el Señor. Porque Satanás no quiere que el propósito de Dios se cumpla en su vida ni en la mía. Porque el propósito de Dios es lo que nos va a dar felicidad completa. Nos va a dar éxito completo. Y el enemigo no quiere que usted tenga éxito, ni que usted tenga paz, ni que usted tenga salud. Por lo tanto, los gigantes se destruyen con los recursos divinos. Él nos entregará la tierra que fluye en leche y miel si nosotros caminamos de acuerdo a su propósito. Sexto principio, no le tema a las circunstancias. Use los recursos divinos que obtenemos al ponernos
toda la armadura de Dios y sobre todo el recurso de la confesión. ¿Por qué usted cree que Dios nos dio esas herramientas? Porque Él sabía que íbamos a tener lucha. Si no, no nos lo hubiera dado. Dios dijo, yo le voy a dar estos recursos para que ustedes peleen. Por eso Pablo decía, he peleado la buena batalla. He terminado la carrera, pero he guardado la fe. Entonces, dice la palabra en Efesios 6:11, vestíos. Vestirse quiere decir que usted se pone algo. Pero usted sabe una cosa, cuando usted se viste, se quita algo y se pone otra cosa. Eso quiere decir que nos quitamos la ropa sucia de pecado en nuestra vida y entonces nos vestimos del Señor Jesucristo. Dice vestíos de todas, no de algunas. Porque hay gente que cree que nada más se vive la vida cristiana orando. No, tiene que hacer más que orar. Ayunando, tiene que hacer más que ayunar. Tiene que hacer más. Dice la palabra que el Señor nos dejó un trabajo que se llama, que nosotros, la iglesia, tiene el ministerio de la reconciliación. Decirle al mundo que Cristo es la vía al cielo. Eso es lo que está establecido. Por eso el Señor, cuando estaban hablando mucho, le decía, miren, yo soy el camino. No me hablen muchas cosas. Yo soy el camino, yo soy la verdad. No hay muchas verdades, hay una sola. Yo soy el camino, no hay muchos caminos. Hay uno solo. Por eso él decía, yo soy el, artículo definido, el camino. Yo soy la verdad, artículo definido. Y yo soy la vida, una sola vida. Y se llama Jesucristo. Me acuerdo en una entrevista que le estaban haciendo a un líder religioso protestante. Y entonces le decían, ¿y qué diferencia hay entre Buda y Cristo? Le decía, no es lo mismo, es lo mismo. Lo que pasa es que uno lo llaman Buda y otro Jesucristo. Pues mire, es una mentira del diablo. Porque el que murió en la cruz se llama Jesucristo. No fue Buda ni ninguna de esas líderes religiosos. Por lo tanto, sexto principio, no le tema a las circunstancias. Use los recursos divinos como son la armadura que Dios nos ha dado. Úsele, hermano. Nadie es tan poderoso espiritualmente que no necesite ayunar, que no necesite leer la palabra, que no necesite orar, que no necesite estar en la iglesia. Tome como principio que el día en que usted menos quiere venir a la iglesia, ese día usted tiene que venir porque Dios tiene una bendición para usted y el enemigo no quiere que usted la reciba. Séptimo principio, ya estamos terminando, hermano. Dele siempre. Ahí dice siempre o algunas veces. Dice, dele siempre toda la gloria a Dios. Jueces 7:2, Jehová dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es demasiado numeroso para que yo entregue a los madianitas en tus manos. No sea que Israel se jacte contra mí diciendo, mi propia mano me ha librado. Hay un principio bíblico donde Dios establece y Él dice, mi gloria yo no la comparto con nadie. Por lo tanto, no se tome la gloria que pertenece a Dios para alabar su propia vida. No lo haga. Si usted venció, no es porque usted es un santo o una santa varona, sino porque Dios en su misericordia le dio las herramientas. No, porque esta gente que andan tratando, mucha gente que andan tratando de construir su salvación. Y entonces, no, para tú ser salvo, tú tienes que venir a la iglesia todos los domingos, o venir los sábados, o dar el diezmo, o dar a esto. Eso no es nada, eso produce salvación. Nosotros hacemos eso porque somos salvos y queremos adorar a nuestro Dios. Pero una persona que crea que puede comprar a Dios dando ofrenda y dando cosas, se equivocó, porque nuestro Dios es el dueño del oro y la plata y no necesita nada de eso. Dele siempre toda la gloria a Dios. Si le dieron el trabajo, no piense, no, es que yo soy buen mozo. No, hombre, no, dele, Señor, gracias por el trabajo que me dieron. Si me llamaron a esto, Señor, gracias. Dice la palabra
dad gracia en todo, porque esta es la voluntad de Dios. Algunas veces las circunstancias van mal, dele gracias a Dios, porque Él tiene un propósito. Dele gracias a Dios. Pero yo no soy masoquista. Bueno, tú no eres masoquista, pero Dios es el que puede producir, dice la palabra, tanto el querer como el hacer, de acuerdo a su voluntad en nuestra vida. Entonces, dele la gloria a Dios. Dele la gloria a Dios. Siempre, no importa la cuestión de la palanca. No, que yo voy a ver a fulano. Mire, la palanca mía se llama Jehová de los ejércitos. Y la palanca suya se llama Jehová de los ejércitos, porque usted es un hijo de Dios a través de Jesucristo. No pensemos, bueno, la palabra de Dios dice, sométate a toda autoridad, porque toda autoridad ha sido constituida por Dios. Pero mire, la palanca nuestra se llama Jesucristo. En toda circunstancia. Mire, si usted cree que el Señor murió para resolver los problemas fáciles, está equivocado. Él murió para darnos vida eterna, totalmente. Y puede resolver los problemas más críticos, más difíciles que hay en esta vida. Así que dele la gloria a Dios y espere que Él va a actuar. Octavo principio y último, nunca olvide que su victoria viene de Dios. Mire, esta cuestión de que usted tiene que andar buscando quién ora por usted para que usted reciba, fájese a orar, porque cada creyente tiene una relación con el Señor. Yo no le digo que no le diga a alguien que ore por usted, pero usted es responsable delante de Dios para desarrollar, fortalecer esa relación con el Señor. Dios nunca se equivoca, pero Dios quiere bendecirle. Yo me acuerdo una vez que cuando estábamos plantando la iglesia, yo salí un domingo a visitar unos apartamentos y entonces cuando yo voy, lo que veo un montón de mormones, digo, no, pero yo voy a buscar mormones porque estos son los que trabajan. Y entonces comenzamos a orar para que, digo, Señor, mándame un par de mormones, que yo veo que ellos andan siempre caminando por ahí, porque los evangélicos no quieren salir, y como nosotros no salimos, entonces los mormones salen, los testigos de Jehová salen, y entonces el reino se confunde, porque los hijos de Dios no estamos dispuestos a pagar el precio de no descansar, porque tenemos el ministerio de la reconciliación, y usted no puede echar eso a un lado. Usted tiene que hablarle a su vecino. No me diga que su vecino no sirve o que la mujer no sirve, no. Esas son almas que Dios puede haberle entregado a usted y usted tiene que decirle, Dios te ama y tiene un plan para tu vida. Usted tiene que decírselo, porque eso es lo que nosotros podemos hacer. Tenemos que entender esto. Nunca olvide que su victoria viene de Dios. Deuteronomio 9, 5, 6 dice, no es por tu justicia, o sea, no es que tú eres bueno, le dice al pueblo, ni por la rectitud de tu corazón. No es que tenemos un corazón. Dios nos conoce a nosotros más que nosotros mismos. Y Él sabe el corazón que tenemos. Y Él sabe que somos rebeldes. Es más, cuando va a morir Moisés y esa gente, Dios le decía, mira, oye lo que te voy a decir, cuando tú te mueras, esta gente se va a volver para atrás, van a hacer lo mismo, porque es un pueblo rebelde. ¿Usted cree que lo que están pasando los judíos es porque eso viene como caso? No, la palabra de Dios dijo, la promesa era, a ti te van a perseguir todas las naciones del mundo. Decir judío va a ser una afrenta. Eso es parte de lo que el pueblo judío ha recibido, porque ellos rechazaron al verdadero Mesías que se llama Jesucristo. Entonces, claro, estamos esperando. Nunca se olvide que su victoria no es por tu justicia ni por la rectitud de tu corazón que entras a poseer la tierra. Es por la impiedad de estas naciones. Sabrás pues que no es por tu justicia que Jehová Dios te da esta buena tierra. Es porque a Él le plació, le plugo amarnos. Entonces, dice la palabra que Dios vino a buscar lo que se había perdido. La iglesia no debe estar llena de santos, sino de gente que viene buscando al Señor, que necesitan salvación.
Pero si nosotros no paramos ahí y decimos, no, usted no puede entrar porque ese pantalón es muy largo. Y ustedes no pueden, no, hombre, no, esos son problemas entre Dios y la persona. La iglesia tiene que ser un taller de mecánica, no un dealer de Jaguar y Mercedes-Benz. ¿Qué es lo que hacemos en la iglesia? Es restaurarnos. El que tiene la carrocería mala se le arregla. El que el motor le falla, se lo ajustan. El que tiene la batería media floja, aquí le damos para que compre una batería nueva. La iglesia es una comunidad restauradora, no condenadora. El único que tiene la autoridad para condenar se llama el que murió en la cruz, Jesucristo. Por lo tanto, trate de recordar algunos de estos principios y sepa que Dios le ama de una manera especial. Por eso, Pablo, cuando había descubierto su incapacidad para vencer el pecado, en Romanos capítulo 7, Pablo decía, yo no entiendo, porque yo me levanto tratando de hacer el bien, como muchos de nosotros, y terminamos haciendo el mal. Y decía Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y usted sabe lo que dijo, gracias doy a Dios por Jesucristo. Jesucristo es nuestra esperanza. Jesucristo es el que salva, el que transforma, es el que nos da vida a nosotros. Por lo tanto, nuestro propósito es servir al Señor en nuestras capacidades, en nuestras debilidades. Búsqueme un perfecto que Dios usó en el Antiguo Testamento. Todos fallaron, pero Dios lo usó porque tenía un propósito. Por lo tanto, usted ni yo somos quien para decirle a usted, usted no puede entrar aquí porque esto es de gente perfecta. No, aquí no somos perfectos. El primero que no soy perfecto soy yo. Todos nosotros tenemos problemas, pero gracias a Dios hemos aceptado el plan de salvación de Jesucristo, que nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo para que todo aquel, negro, blanco, amarillo, rojo, bajito, que hablen inglés, que hablen haitiano, no se pierda, mas tengan vida eterna. Ese es nuestro Dios. Dios le bendiga, mi hermano. Dios le bendiga.